El día de hoy abordaremos el tema clases de acentos. Bueno, tenemos el acento prosódico, ortográfico, diacrítico y enfático. Vamos a ir definiendo cada tipo de acento, ¿sí? Primeramente, vamos a ver, ¿a qué se le llama acentuación? Bueno, pues se le llama acentuación a la fuerza mayor que se le hace a determinada sílaba dentro de una palabra, diferenciándola así de las demás, por su alta duración, intensidad y tono. En el idioma español existen las siguientes clases de acentos: el ortográfico o gráfico, prosódico, diacrítico y enfático. El acento prosódico, bueno, este acento es el que se le marca a las palabras de forma oral, ¿sí? Pero no se le coloca tilde. Este acento lo cumplen todas las palabras, excepto los monosílabos, ¿sí? Como podemos observar en los ejemplos, escritorio es su sílaba tónica, silla, universidad, mesa, disco, computadora. ¿Para qué nos sirve pronunciar las palabras con acento prosódico? Bueno, pues para darles entonación y énfasis a cada palabra, porque si no, pues sonarían así muy planas, ¿no? Nuestro siguiente tipo de acento es el acento gráfico u ortográfico. Este es el que predomina en el idioma español y es el que se les marca las palabras de forma escrita por medio de la tilde. ¿Sí? La tilde, pues ya sabemos que es la representación gráfica del acento en la lengua española. Como tal, es un signo diacrítico que se representa con una rayita oblicua. Aquí tenemos la tilde. Y pues tiene la función de indicar en la lengua escrita el lugar donde se hace mayor fuerza vocal cuando se pronuncia una palabra. Esa mayor fuerza vocal se denomina acento. Para recordar, ¿sí? Vimos ya a qué se le llama palabra aguda, grave, esdrújula y sobreesdrújula y sus reglas cuando debemos de colocar la tilde, ¿sí? Bueno, pues aquí recordamos que las palabras agudas son las palabras en las cuales su sílaba tónica recae en la última sílaba y debemos colocar tilde o acento cuando terminan en N, S o vocal, ¿sí? Las palabras graves, su sílaba tónica recae en la penúltima sílaba y debemos colocarles tilde cuando terminen en consonante diferente a N, S o vocal. Las palabras esdrújulas, estas palabras, su sílaba tónica recae en la antepenúltima sílaba y siempre llevan tilde. Las palabras sobreesdrújulas, su sílaba tónica recae en la sílaba antes de la antepenúltima y también siempre se les marca tilde, ¿sí? Esto es referente a nuestro acento gráfico u ortográfico. Nuestro siguiente tipo de acento es el acento diacrítico, ¿sí? Que es el que se les marca a algunas palabras para diferenciarlas de otras, que se escriben igual, pero que significan distinto. Tal es el caso de algunos monosílabos y de las palabras que se utilizan para interrogar y exclamar, ¿sí? Tenemos aquí nuestro primer monosílabo, ¿sí? Más, con tilde. Debe escribirse en los siguientes casos. Cuando lo utilicemos como adjetivo de cantidad. Por ejemplo, ha ingresado más mercadería, ¿sí? Cuando tenga o haga referencia a un adverbio comparativo. Juan es más grande que Pedro. Cuando sea un pronombre, no quiero más. O también cuando lo usamos cuando símbolo de suma. 2 más 2 es 4. Y sin tilde debe escribirse en el siguiente caso, ¿sí? Cuando una o dos elementos que se presentan como opuestas. Se puede utilizar en reemplazo de la palabra pero, ¿sí? Entonces sería, por ejemplo, llegué temprano, más no conseguí entrada, ¿sí? Cuando dentro de nuestra oración o de nuestro texto podamos suplir la palabra más por la palabra pero, aquí en este caso debe de ir sin tilde, ¿sí? El siguiente monosílabo es el, ¿sí? El con tilde se refiere a un pronombre personal de la tercera persona del singular y el sin tilde es un artículo determinado.
Por ejemplo, él cantó una serenata para su amada o él era el cuarto participante, ¿sí? Aquí, ejemplos de pronombre personal. Y como artículo determinado nos quedamos debatiendo sobre el sentido de la vida o el encuentro será en 2 semanas, ¿sí? Este es nuestro monosílabo E. El siguiente monosílabo es tú, ¿sí? Con tilde se refiere a un pronombre personal y tú sin tilde es un pronombre posesivo, ¿sí? Ya sabemos, bueno, que indica que algo pertenece a alguien. Ejemplo, tú no tienes edad para tomar esa decisión, ¿sí? Aquí con tilde. Tú estás equivocado. Eres tú el que debe poner límites, ¿sí? Vemos aquí que se refiere a una persona, es un pronombre personal. Y tu muñeca se cayó a la piscina, es un pronombre posesivo, ¿sí? Que la muñeca pertenece a alguien. El autobús pasa por tu casa y tu casa está limpia, ¿sí? Nuestro siguiente monosílabo es mi. ¿Cuándo vamos a utilizar mi con tilde? Bueno, mi con tilde es un pronombre personal, ¿sí? Ya sabemos, bueno, que se refiere a algo que tiene relación con la propia persona que está enunciando la oración. ¿Cómo reconocerlo? Bueno, pues siempre están precedidas por una preposición, ¿sí? ¿Cuáles son las preposiciones? A, ante, bajo, con, contra, de, desde, hacia, para, ¿sí? Por, según, sin, son, sobre, tras. Por ejemplo, este cuadro fue pintado, aquí tenemos, por mí. Será mejor que te arrodilles ante mí, ¿sí? Vemos que así sería una forma de identificarlo, ¿no? Dice, ¿cómo reconocerlo? Pues siempre están precedidos por una preposición, es cuando colocaremos mi con tilde. Y mi sin tilde, pues se escribe sin acento cuando es un adjetivo posesivo, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a reconocer? Bueno, pues lo vamos a reconocer porque siempre están seguidas por un sustantivo. Por ejemplo, mi auto se averió. Mañana visitaré a mi madre, ¿sí? Entonces aquí vemos que mi sin tilde cuando es un adjetivo posesivo y con tilde cuando es un pronombre personal, ¿sí? Nuestro siguiente monosílabo es se. Se es una conjugación del verbo saber en presente, por ejemplo, no sé nada de astrología, ¿sí? O también una conjugación del verbo ser en imperativo, por ejemplo, sé comprensivo con ella. Y sé sin tildes es un pronombre personal. Mi hermana se despertó temprano, ¿sí? Aquí podemos ver más ejemplos. Pero, bueno, ahorita vamos a continuar. Té. Té con tilde se refiere, dice, bueno, sustantivo masculino referido a la bebida aromática o arbusto de China. ¿Sí? Té con tilde, pues es el té que no, té de limón, té de manzanilla, ¿verdad? El té se toma en las horas de la tarde. A mí me gusta más el té de manzanilla que el de limón. Un buen té se debe tomar caliente, ¿sí? Y té sin tilde, pues es un pronombre personal. Por ejemplo, te llamaré esta noche para que hablemos de la fiesta de tu cumpleaños. Te lo dije varias veces, pero no quisiste oírme. Nunca te responsabilices de aquellas cosas de las que no haces parte, ¿sí? Entonces aquí, te con tilde y sin tilde. El siguiente monosílabo, de. De con tilde hace referencia, bueno, a la conjugación del verbo dar en imperativo, ¿sí? O presente. Por ejemplo, ojalá el gobierno le dé a este tema la importancia que merece. O espero que el periódico dé alguna noticia interesante. Otro ejemplo, cuando la maestra me dé la nota del examen, me tranquilizaré, ¿sí? Del verbo dar, con tilde. Y de sin tilde es una preposición. Por ejemplo, la casa es de madera, ese perro es de María, los libros de mi hermano están sobre la mesa, ¿sí? Bueno, tenemos otro monosílabo que es sí con tilde y sí sin tilde. Sí con tilde lo vamos a escribir cuando funcione como adverbio de afirmación, ¿sí? Por ejemplo, sí, acepto. O ya te expliqué que sí me gustó tu obra, ¿sí? Y sí sin tilde cuando funciona como conjunción condicional o cuando estamos hablando de la nota musical, ¿sí? Conjunción condicional sería un ejemplo. Si me ayudas, compartiré contigo el premio. O sé que si estudio, aprobaré, ¿sí? Nuestro siguiente monosílabo, aún, con tilde y sin tilde. Aún
funciona como adverbio de tiempo dentro de una oración, ¿sí? Aún con tilde lo vamos a escribir cuando funcione como adverbio de tiempo. O también cuando lo podemos sustituir o es equivalente a la palabra todavía, ¿sí? Aún no sé cuándo celebraré mi cumpleaños, que pudiéramos hacer todavía no sé cuándo celebraré mi cumpleaños, ¿sí? Aún sin tilde, podemos emplear como reemplazo de la palabra incluso, hasta, también o siquiera, ¿sí? Por ejemplo, no invité a ninguno de mis amigos ni aún a los más cercanos, ¿sí? Puede ser ni incluso, ¿sí? Ni siquiera. Aún los más ansiosos saben que deben esperar su turno para ser atendidos, ¿sí? Entonces, este es con tilde cuando podamos suplirlo por la palabra todavía y sin tilde cuando podamos reemplazarla por estas palabras, ¿sí? Incluso, hasta, también o siquiera. Bueno, esos fueron nuestros monosílabos a los cuales debemos de colocar el acento diacrítico, ¿sí? Acentuarlos para distinguir su significado dentro de una oración. Nuestro siguiente tipo de acento es el acento enfático, ¿sí? El acento enfático es un mecanismo que se utiliza para diferenciar palabras que se escriben exactamente igual, pero tienen distintos significados. Bueno, aquí vamos a acentuarlas cuando hagamos preguntas, ¿sí? Cuando hagamos interrogación o admiración o exclamación, ¿sí? Se usa para destacar una sílaba y dar énfasis a lo que se dice dentro de la oración. Se usa para marcar el tono con que se pronuncian las palabras interrogativas, admirativas, exclamativas. Se usa para acentuar sílabas o palabras átonas para darle un mayor énfasis a lo que se quiere expresar. Y también se utiliza para, bueno, también se le conoce como acento expresivo, oratorio o de insistencia, ¿sí? Entonces aquí simplemente vamos a utilizar estas palabras que vamos a ver a continuación cuando realicemos preguntas o exclamativas, ¿sí? Exclamativas o de admiración. ¿Cuál? En este caso ya, ¿cuál? ¿Qué? ¿Quién? ¿Sí? ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué dijiste? ¡Qué hermoso! ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién lo ha dicho? No eres quien para decir nada, ¿sí? Cuando hagamos oraciones interrogativas y exclamativas, colocaremos tilde en estas palabras. También tenemos la palabra ¿dónde? ¿En dónde está mi libro? ¿Dónde fuiste a pedir dinero? ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Cuándo vienes? ¿Cuánto? ¿Cuántos refrescos has traído? ¿O cuánto te amo? ¿Sí? Entonces aquí cuando realicemos oraciones interrogativas o exclamativas es cuando debemos de colocar la tilde en estas palabras, ¿sí? Como ya mencionamos, para darle entonación, ¿sí? También tenemos aquí la palabra por qué, ¿sí? Como podemos ver, miren, ¿por qué? Aquí está separada, pero lleva tilde. ¿Por qué? Va junta, pero sin tilde y junta, pero con tilde. ¿Cuándo debemos escribirla de esta forma, separada y con tilde? Cuando realicemos oraciones interrogativas, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué hablas tan alto? O no entiendo por qué hablas tan alto, ¿sí? Aquí sería, bueno, aquí la interrogación directa, ¿sí? Cuando va entre los signos de interrogación y también cuando hace la función de pregunta, pero no lleva los signos, ¿sí? Es lo que es una pregunta indirecta. ¿Por qué? Punto y sin tilde. Con este por qué vamos a dar respuesta a las preguntas, ¿sí? ¿Por qué hablas tan alto? Hablo alto porque estoy nerviosa, ¿sí? Entonces, este por qué es con el que vamos a dar respuesta a las preguntas, ¿sí? Y por qué con tilde y punto es cuando indique causa, motivo o razón, ¿sí? No entiendo el porqué de tus formas o analicemos los porqués de la situación, ¿sí? Estos serían los tres usos o las tres formas en que podemos utilizar por qué. Cuando realicemos preguntas, cuando contestemos a las preguntas y cuando indique causa, motivo o razón. Aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué no has ido a la fiesta? ¿Sí? Queremos saber por qué no ha venido a la reunión.
O Andrés quiere saber por qué no viniste, ¿sí? Entonces aquí cuando interrogativa o admirativa lo escribiremos separado. ¿Por qué? Punto. Cuando indique causa, motivo o razón, me gustaría saber el porqué de tu decisión. No me dijo el porqué de su marcha. Ese es el porqué de su ascenso. No explicó el porqué de su actitud, ¿sí? Entonces aquí se vemos cuando tenga una causa, motivo o razón. ¿Y por qué pegado y sin tilde? ¿Sí? Responde a preguntas ¿por qué? Estudio mucho porque quiero sacar buena nota. No puedo llamarte porque perdí tu número de teléfono. Llegó tarde a la cita porque había mucho tráfico y Ana está contenta porque ha aprobado el examen, ¿sí? Entonces, estas son nuestra clasificación, nuestras clases, nuestros tipos de acentos, ¿sí? Que ya vimos que son prosódico, ortográfico, diacrítico y enfático, ¿sí? Gracias.